Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal Tejidos con Susi. Si es la primera vez que están por aquí, los invito a suscribirse. Recuerden que es completamente gratis. También pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Como en los videos anteriores, les voy a explicar cómo es que pueden apagar las letritas que tienen aquí. Ustedes le van a tocar la pantalla, tocan su pantalla y en esta esquinita, en la esquina derecha, les van a aparecer varias opciones. Entre esas hay un cuadrito que tiene CC, ustedes le dan clic ahí y automáticamente se les van a quitar estas letritas. Y bueno, dicho eso, el día de hoy estaremos aprendiendo cómo tejer una preciosa puntada que pueden utilizar para muchos proyectos. Por ejemplo, a mí me gustaría para algún chalequito de bebé, alguna chambrita, algún bolso, cartera, bueno, infinidad de proyectos que ustedes pueden tejer con esta puntada. Es muy fácil y cualquier persona, si están iniciando con esto del crochet, también lo podrán tejer sin problema. Para este proyecto estaré utilizando mi gancho de 3.0 milímetros y una lana semigruesa de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor, pero recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance. También depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Si se quedan hasta el final, que espero que sí, me encantaría saber que me dejen en los comentarios qué es lo que a ustedes les gustaría tejer con esta puntada. ¿Qué se les vino a la mente cuando vieron este video? Me lo dejan saber en comentarios y yo con gusto los estaré leyendo. El múltiplo de esta puntada es 4 más 1, entonces comenzamos haciendo nuestro nudito y nos vamos a ir tejiendo de 4 en 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Así nos vamos tejiendo hasta tener nuestro proyecto o los centímetros necesarios para nuestro proyecto. Si ustedes quieren tejer alguna mantita, recuerden que la mayoría mide de 100 centímetros por 100 centímetros o bien vendría siendo 1 metro por 1 metro. Entonces ustedes se van tejiendo de 4 en 4 hasta tener sus 100 centímetros. Aquí tengo 16 cadenitas, que es mi múltiplo de 4. Le agregamos una cadenita más, que sería siendo el múltiplo de 4 más 1. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con este mismo total de cadenas, que son 17. Así ustedes se aprenden primero la puntada, una vez que ya la sepan se pueden ir a tejer el proyecto más grande. Tomamos lazada y nos saltamos 1, 2, 3, 4 cadenitas y en la número 5 estaremos tejiendo un punto alto. Así. Aquí tenemos 3 cadenitas, es un punto alto y esta cadenita es la cadenita de separación y otro punto alto. Hacemos una cadena, nos saltamos 1, 2, 3 cadenitas y en la número 4 repetimos un punto alto, una cadena y en la misma un punto alto. Cadena de separación, nos saltamos 1, 2, 3 cadenas, en la número 4 punto alto, cadena de separación, en la misma un punto alto, una cadena. Aquí nos quedan justamente 4 cadenitas, 1, 2, 3, en la número 4 tejemos la misma V, punto alto, cadena, en el mismo un punto alto. Y en esta primera vuelta tejimos estas V's. Para la siguiente vuelta estaremos tejiendo 1, 2 cadenitas, que nos equivale a un medio punto alto, y una cadena más, que será la cadenita de separación, y giramos. Tomamos lazada y aquí recuerden que dejamos 3 cadenitas libres, dejamos la número 1, en la número 2 estaremos tejiendo la misma V, que es un punto alto, cadena, en el mismo un punto alto, cadena de separación, nos venimos a este espacio, aquí están las 3 cadenitas, nos saltamos una, en la número 2 repetimos un punto alto, una cadena y en el mismo un punto alto, cadena de separación. Tenemos la cadena de separación, aquí nos saltamos la primera cadenita en la número 2, vamos a asegurarnos, a ver, no la puedo ver, una, está en la número 2, aquí tejemos punto alto, cadena, en el mismo un punto alto, una cadena de separación y aquí tenemos esta cadenita. En la siguiente estaremos tejiendo nuestro medio punto alto, tal como comenzamos, y en esta vuelta también tenemos las V's. Para la siguiente vuelta estaremos tejiendo 1, 2, 3 cadenas,
2 equivale a un medio punto alto y esta cadenita es la cadena de separación y giramos. Tomamos lazada y en este espacio no, sino en el de abajo, esta que vendría siendo la cadenita de la V, aquí estaremos tejiendo un punto alto. Una cadena, nos venimos a la siguiente, nos saltamos esta V de aquí y en la de abajo, esta de acá, ahí estaremos tejiendo la misma V. Punto alto, cadena, en el mismo, punto alto. Cadena de separación, nos saltamos esta V en la siguiente, acá de abajo, de esta vuelta, repetimos, punto alto, cadena, en el mismo, punto alto, cadena de separación, nos venimos aquí al final, aquí está la última V, ahí estaremos tejiendo un punto alto, una cadena y aquí tenemos estas cadenitas, aquí teníamos 3, aquí en la segunda, miren, aquí está la 1 y aquí está la número 2, en la segunda cadenita estaremos haciendo un medio punto alto, tal como comenzamos. Tenemos algo así, un lado y este es del otro lado. Para la siguiente vuelta levantamos 1, 2, 3 cadenas, 2 medio punto alto y esta es la cadena de separación y giramos. Tomamos lazada, ahora nos vamos a venir a esta V de la vuelta antepasada que dejamos libre, aquí repetimos punto alto, cadena, en el mismo punto alto, cadena de separación, aquí está la siguiente V, repetimos punto alto, cadena y punto alto en el mismo espacio, cadena de separación, aquí repetimos punto alto, cadena, en el mismo, punto alto, cadena de separación y aquí dejamos una en la segunda cadenita, estaremos tejiendo nuestro medio punto alto y terminamos con la vuelta. Si se fijan, ya espero que hayan notado la secuencia. En la siguiente vuelta igual, 3 cadenas, 2 equivale a un medio punto alto, 1 equivale a la cadena de separación y giramos. Ahora nos toca hacer la V aquí. En este espacio lo saltamos, aquí abajito es la cadena de separación de la V, ahí un punto alto. Una cadena, nos saltamos esta V en la de la antepasada, esta, repetimos la V, punto alto, cadena, en el mismo, punto alto, cadena, en esta V, de la vuelta antepasada, repetimos la V, punto alto, cadena, punto alto, cadena de separación, aquí está la V, ahí recuerden que es punto alto, cadena, buscan la segunda cadenita, miren, esta cadenita de la vuelta pasada, aquí, y tienen que terminar con un medio punto alto. Y así se van repitiendo las vueltas hasta que tengan su proyecto terminado. Les voy a mostrar cómo es que se mira con más vueltas. Y bueno, amigos y amigas, aquí tengo esta muestra. Esta es de 2 colores, como pueden ver, para que ustedes vean que de cualquier color queda muy bonito. Este es un azulito bien precioso, pero no lo quise hacer con este color ya que como es oscuro iban a tener más problema en ver. Pero miren, si se fijan cómo queda la puntada, no es muy abierta, así que quedaría perfecto para algún chalequito o alguna mantita. Miren, qué bonito está. Recuerden que ustedes lo pueden hacer de cuantos colores que ustedes gusten. Yo lo hice así con estos dos y se me hace muy bonita. Aquí al cambio de color le da un acabado muy bonito. Esta parte de aquí, muy bonito. Como pueden ver, es una puntada bien fácil de tejer y muy rápida también. Espero que les haya gustado y que se animen a tejer algo con ella. Si es así, por favor me lo dejan saber. ¿Qué se animarían ustedes a tejer con ella? ¿Para qué proyecto les gustó? Cuéntenme en los comentarios.
Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo con un video más. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y nos vemos el lunes con un video nuevo. Que disfruten de su fin de semana. Bye.